8:18 de la mañana, seguimos con más de Real Caimanera por Playtop Radio y ya tenemos en línea a nuestro primer invitado de la mañana de hoy. Se trata de Diego Arroyo Gil. Él es periodista egresado de la UCB, además tiene un magíster en edición por la Universidad Complutense de Madrid y bueno, ha tenido muchísima experiencia, sobre todo en el mundo literario, y además de hablar de ese tema, también queremos conversar con él sobre las jornadas de microtalleres por la salud de la periodista Mima Castillo, que está atravesando una situación muy delicada de salud. Diego, buenos días, bienvenido a Real Caimanera, te saludamos César Quence, María Cristina Santoro y Antonia Bellás, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Muy bien, buenos días, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por tu tiempo, por la disposición y bueno, justamente hablar de estas jornadas de microtalleres. Tengo entendido que hoy a las 2 de la tarde, jueves 16 de julio, te toca a ti, ¿no?, para hablar sobre cómo se escribe una biografía. Y sin dar de repente muchos detalles, quisiera preguntarte al respecto, ¿no?, más allá de la iniciativa, hablar del tema como tal, ¿cuán difícil es lograr la utopía de la objetividad, si cabe la expresión, al momento de redactar una biografía, ¿no?, de que tus propias creencias, de que tu propio criterio sobre esa persona con la que estás conversando no se vea reflejado en lo que escribes? Sí, bueno, primero es dificilísimo, o sea, yo no consigo que a alguien se le ocurra dedicarse a escribir biografía y te lo digo yo que lo hago, ¿no? Claro. Pero, porque... No puedo creer lo que hago, prácticamente. Porque es tan difícil que siempre que agarras un proyecto y lo asumes, estás entusiasmado, pero cuando vas por el segundo mes de investigación, o sea, imagínate tú meterte en una vida ajena, bueno, y buscar toda la información posible, tratar de entender esa vida, tratar de ordenarla y después escribirla y que eso tenga sentido para un lector, para un tercero, pues, ¿no? Claro. Pero bueno, ese es el reto, ¿no? Y eso es justamente lo fascinante, estar allí. Yo creo que solo lo difícil es estimulante y la biografía es muy difícil y por eso es muy estimulante hacerla, ¿no? Ahora, con respecto a tu pregunta ya directamente de cómo hace uno para ser objetivo, ¿no?, en la presentación de esa vida. La objetividad total no existe. No existe, sí. Eso es un invento de los profesores de comunicación social. Menos de Erich Saliendo, que siempre dijo que no existía. Ah, pues que no, exacto. Sí. Qué más sensato Erich. A ver, el caso es que, bueno, yo creo que se tiene que imponer la investigación, es decir, no puedes desconocer los datos que vas poniendo en claro a medida que investigas y que vas descubriendo esa otra vida, ¿no? Por supuesto, siempre es una lectura. Yo digo mucho que la biografía no se trata de agotar un personaje, sino de hacerlo imaginable para el lector, de hacerlo orgánico para el lector, ¿no? Y desde luego uno toma posición en algunas cosas de pronto, pero no te puedes convertir en un juez. Lo que tienes que entender es que tú estás mostrando unos hechos o los hechos de una vida para que la gente saque sus propias conclusiones, ¿no? Porque si no, no es una biografía, sino un panfleto. Claro. Correcto. Estarías promocionando un ideal más allá de exponer a una persona y exponer en el buen sentido. De hecho, por ahí quería preguntarte, Diego, una de las cosas que me llama la atención de las biografías, o del aspecto literario, y que conjugan mucho y que van mucho de la mano, digamos que en el mismo norte, con el cine, en la parte de los documentales, por ejemplo, es que ambos se decantan en desarrollar a medida por hechos, pero miran el aspecto como que psicológico de una persona. De hecho, hasta donde tengo conocimiento, tú al inicio querías incluso ser psicólogo. Yo no, a mí me salió que yo quería ser psicólogo según la actitud académica, al final terminé yendo a un psicólogo, yo lo dije, eso es otra cosa, pero sí, lo importante es eso, básicamente estoy viendo que las biografías desarrollan a nivel psicológico un personaje. Ahora, a ti personalmente, ¿qué tanto te ha ayudado escribir biografías de otros? Porque uno diría, bueno, básicamente te estás interesando la vida de otros y la tuya no, pero a ti personalmente ¿te ha beneficiado de algún modo escribir biografías? Sí, aprendes mucho. Sobre todo aprendes una cosa que es que, fíjate, cuando estamos viviendo, uno siente que la vida es un poco azarosa, ¿no? Que la vida va sucediendo según una inteligencia interna que ella tiene, pero que para nosotros son azares, o sea, lo que nos pasa todos los días es azaroso, ¿no?
Y resulta que cuando ves una biografía, es decir, cuando ves una vida de principio a fin, cuando la ves en retrospectiva, te das cuenta de que ese azar iba diseñando secretamente un destino, una coherencia, un diseño, ¿no? Iba diseñando un patrón. O sea, que había un patrón, ¿no? Coherente. Entonces eso es muy interesante verlo porque empiezas a asombrarte y a darte cuenta de que es verdad que uno piensa que uno tiene una vida y resulta que es que una vida lo tiene a uno. Sí, entonces en esa observación de cómo funciona ese fenómeno en vida ajena, bueno, desde luego eso rebota en tu propia vida, ¿no? Claro. Es inevitable que establezcas un diálogo constante con la vida que estás estudiando, así sea la vida de un personaje que sea muy extraño para ti o que aparentemente sea muy extraño para ti. Yo recuerdo que hay un escritor francés que a mí me gusta mucho, Emmanuel Carrère. Él escribió un libro sobre un asesino, ¿no? Que es una suerte de biografía. Un tipo que asesinó a la mujer y a los hijos, bueno, en fin. El caso es que alguien le preguntó, oye, ¿cómo es que tú te fascinaste por un asesino, por un personaje tan trágico, ¿no? Entonces el Carrère le dio una respuesta que me parece estupenda, le dijo, porque de pronto sentí que había algo en mí que pudo haber tenido su mismo destino. O sea, en el sentido de que dentro de cada hombre están todos los hombres posibles, ¿no? Sí. Y que cuando uno explora a los demás, se explora de alguna manera también a sí mismo y te asombras ante la maravilla y la sorpresa de la conducta humana, es decir, que es tan rara, ¿no? Sí. Yo creo que eso es la fascinación. No, y que al final... Y al final, disculpa la interrupción, por lo menos yo leí La señora Inver que escribiste y al final, aún con una persona que puede resultar tan extraña para uno, es lo que tú dices, uno encuentra similitudes y te sorprende oye, ya va, pero esto lo haría yo. De verdad que llega a ser impresionante cómo te extrapolas al personaje que estás viendo, sea leyendo un libro o viendo un documental. Así es, sí. Bueno, lo ideal sería que alguno de mis libros llegara a un documental. Por ejemplo, ese libro de Sofía, que ya llegó al teatro, pero que hicieran un documental sobre ella, sería estupendo. Por ahí hay un proyecto de hacer una serie, más bien una serie de 8 capítulos. Oh, qué fino. Basado en el libro de Osmel. Ajá. Sí. Pero ahora que Osmel ha contado tanto en su canal de YouTube, no sé si tenga sentido. Claro, ya no tiene sentido. Claro, hermano, ya dio el tubazo, Osmel. Aunque en este programa él no habla de su vida, él habla de sus reinas, ¿no? Claro. Bueno. ¿Qué tal, Diego? Te habla María Santoro. ¿Cuál ha sido el reto más difícil para ti en esto de dedicarte a escribir biografías, o sea, personalmente? Bueno, concluir una vez que comienzo, porque muchas veces estoy a punto de naufragio, ¿no? Por ejemplo, ahora que mencioné a Osmel, este fue un libro que comenzó como con mucha tranquilidad porque Osmel era el presidente de Venezuela en ese momento. Y yo quería escribir un libro sobre él, no sobre el concurso en absoluto, ¿no? Porque yo decía, bueno, es que tú preguntas en la calle quién es Osmel Sousa y todo el mundo te dice, bueno, el del Miss Venezuela y tal, y es reconocible totalmente, pero da la idea de que Osmel un día salió de una caja, o sea, nosotros nacimos y él estaba ahí. Correcto. Claro. Y resulta que ese hombre que ha sido omnipresente para el espectáculo venezolano tiene una historia, un pasado, una familia, y eso era lo que yo quería esclarecer, ¿no? Bueno, entonces me puse a escribir el libro, lo entrevisté muchísimo y me puse a escribir y ya tenía medio libro escrito y Osmel renuncia a Venezuela. Y empieza ese lío, o sea, el ojo del huracán estaba sobre él. Y entonces de alguna manera todo eso me salpicaba a mí porque yo me di cuenta de que la gente entonces empezó a esperar que el libro tratara sobre la polémica y no sobre él. Y bueno, por supuesto me planteé incluso no hacerlo. Pero bueno, ya me había comprometido, corrí el riesgo y seguí adelante. Pero les pongo ese ejemplo porque eso ocurre mucho siempre que estás trabajando con personajes polémicos y que estén vivos, ¿no? Ya en el caso de Bucaranda quizá ya no, porque había pasado ya la muerte de Chávez, que lo puso él tanto en el foco, pero la gente, sin embargo, estaba esperando que él contara más sobre esa historia. Y es lo que les digo, o sea, siempre entraña la biografía una gran dificultad, tanto si la persona está viva, como en estos casos que les acabo de nombrar,
como si ha muerto, porque entonces, bueno, todo tiene sus pros y sus contras, y si está muerto, entonces, bueno, tienes que hacer un esfuerzo de imaginación mucho mayor, puesto que no la tienes allí para consultarle cosas, ¿no? Entonces, estamos llenos siempre de riesgos y de dificultades, pero como les digo, es apasionante una vez que te metes, y sobre todo, recuerdo el día del periodista Milagro Socorro estaba diciendo en un programa de televisión en Colombia, decía, uno odia escribir, pero una vez que has escrito, te sientes complacido y a gusto y te dices, qué bueno que escribí. Sí. Entonces, eso yo creo que me pasa a mí también cuando estoy haciendo una biografía. Diego, el tiempo en radio lamentablemente es contado, pero no quería dejar pasar la oportunidad de preguntarte sobre un tema tal vez un poquito distinto, ¿no? Aunque también tiene que ver con todo este mundo de la literatura y en este caso de la poesía. Recientemente falleció lamentablemente el señor Armando Rojas Guardia, también sabemos toda la trayectoria que ha tenido Rafael Cadenas. Yo sigo tu trabajo, consumo tu trabajo a través de las redes sociales, tus relatos, tus escritos, y sé que también de vez en cuando hablas de poesía, ¿no? Quería preguntarte justamente por la poesía venezolana en el sentido de cómo piensas que se puede hacer más atractiva para nuevas generaciones, ¿no? Que esté más al alcance de todo el mundo, porque a veces la poesía puede dar tal vez la imagen equivocada de que es elitesca, puede ser, en cuanto a su percepción y a su entendimiento. Entonces, ¿cómo crees tú que podemos acercarnos más a ella? Sí, sobre todo la idea de que se tiene es que es cursi, ¿no? Puede ser también, sí. Y resulta que no, es verdad. Bueno, yo creo que siempre se hacen esfuerzos, ¿no? Desde luego tiene que haber un esfuerzo desde las editoriales. En Venezuela durante un tiempo, cuando Monte Ávila Editores, bueno, funcionaba, había un esfuerzo también de parte del Estado, y cuando existía la revista Imagen, o sea, era un esfuerzo del Estado de divulgar lo que se hacía en poesía. De todas maneras, siempre hay que pensar, como dice Rafael Cadenas, que tú has mencionado, que la poesía siempre es una cosa de unos pocos, ¿no? Nunca va a ser popular, creo yo, al menos, bueno, sería ideal, pero nunca ha sido popular como era popular en Rusia, que sí es verdad que se llenaban estadios para escuchar un poeta. Aquí no ocurre así, y sin embargo yo creo que respuestas como la que ha dado la sociedad venezolana, una parte pues de la sociedad lectora venezolana ante la muerte de Armando Rojas Guardia, revela que sí, que es verdad que hay un pueblo lector de poesía que está allí. No hay que olvidar que dentro de la literatura, este es un país que sobre todo descolla por sus poetas mucho más que por sus narradores, que hay narradores excelentes, por supuesto. Pero me decía Manuel Borrás, el editor de Pretextos en España, es que en Venezuela, en cualquier esquina hay un poeta y todos son buenos. O sea, ¿no? Es una cosa que sería como de estudio, ¿no? Sí. Entonces, bueno, y la otra cosa es que gente como tú o como yo, que lee poesía, bueno, y le invitemos a otros cercanos que tenemos, oye, mira, lee esto, oye, escucha esto, a ver qué te parece. Yo creo que esa es la única manera, ¿no? Bueno, para finalizar, Diego, no queríamos pasar por debajo de la mesa el tema, por supuesto, de las jornadas de microtalleres en honor a la salud de María Angelina Castillo, para que por favor nos des las coordenadas y bueno, también este espacio es completamente tuyo para que invites a la gente. Sí, bueno, hay una serie de microtalleres que se han organizado a beneficio de Mima Castillo Borgo, que está enfrentando el cáncer. Es una periodista muy joven, muy talentosa, y me han invitado a participar con este microtaller que voy a dar hoy jueves a las 2 de la tarde, hora de Venezuela, por Zoom, de una duración de 2 horas, y justamente el tema es ¿no? Cómo se escribe una biografía. La idea es que yo comparta algunas ideas que he logrado poner en claro, pues, o creo que he logrado poner en claro durante mis años de trabajo, y también echaré cuentos y anécdotas con las personas que allí estén, y estoy muy entusiasmado, sobre todo, bueno, porque me gusta la interacción con la gente, pero porque el fin de todo esto es el beneficio de Mima. Para mayor información, yo creo que lo más fácil es el Twitter. Hay una cuenta en Twitter que es @todosconmima. Okay. Si no, en mi Twitter también está la información, @Diego Arroyo Gil. Pero lo bueno de @todosconmima es que no solamente está la información del microtaller que voy a dar yo, sino de otros talleres que se van a dictar, que se están dictando, que se están ¡Qué maravilla! Sí. Hay varios, y bueno, hay gente muy chévere. Está Jorge Glem, está Sergio Monsalve, está Polo Troconis, es decir, está Alejandra Otero,
bueno, y siempre se está renovando la oferta, de modo que la invitación es un poco que pasen por allí y que, bueno, que aprendamos juntos y que ayudemos juntos a mí más. Diego, muchísimas gracias, y aquí en Real Caimanera estamos a la orden para lo que sea que necesiten por favor, con este gracias. tema. Gracias a ustedes. Bien, escuchamos a Diego Arroyo Gil, periodista egresado de la UCB y además magíster en edición por la Universidad Complutense de Madrid.